La fiesta de compromiso debería haber sido alegre y bulliciosa, pero yo no conseguía sentir ni pizca de felicidad. Hacía un momento, desde el pasillo, había escuchado la conversación entre mi novio y su madre. Mamá, no quiero comprometerme con esa mujer, Linda. ¿A quién quiero es a Laura? La voz de mi novio sonaba impaciente y molesta. Su madre aún no había tenido tiempo de responder cuando la voz de mi hermana adoptiva Laura se inmiscuyó. Tía, lo que Linda sabe hacer, yo tal vez no, pero todo lo que Linda no sabe hacer, yo sí lo sé. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó la madre de mi novio con curiosidad. Laura soltó una risita. Tía, usted no puede ignorar que Linda se acuesta con clientes para conseguir contratos, ¿verdad? No esperaba que mi novio me defendiera, pero tampoco imaginé que se uniría a Laura para inventar semejantes calumnias. Mamá, Laura tiene razón. ¿Cómo vamos a permitir que una mujer tan desvergonzada entre a nuestra familia? Perfecto, realmente perfecto. Acababa de ayudarles a cerrar un contrato de más de 100 millones, y antes de que pudiera ni respirar, ya me apuñalaban por la espalda e incluso inventaban rumores sobre mí. Manuel, el matrimonio no es cosa de juegos. Si tu abuelo se enterara, ¿podrías enfrentar las consecuencias? Sí, Linda fue la elección de tu abuelo. Manuel respondió con irritación. No necesitan recordarme las consecuencias. Una mujer como Linda, que se acuesta con clientes para conseguir negocios, ¿de verdad la quieren en la familia? Aunque el abuelo se enterara, no me culparía. Pero por el bien de su salud, si alguien se atreve a filtrar aunque sea una palabra, lo haré sentir tan incómodo que no podrá quedarse en esta familia. Al escuchar esto, todos los familiares mayores se quedaron callados. No pude aguantar más y empujé la puerta entreabierta para entrar. ¿Ah, sí? ¿Con cuál de sus ojos me vieron acostándome con clientes? Laura inmediatamente se escondió detrás de Manuel, quien la tranquilizó dándole palmaditas y susurrándole, no temas, yo estoy aquí. Luego me miró seriamente, llegas justo a tiempo, tengo algo que anunciar. Rompamos el compromiso. La persona con quien me quiero casar es Laura. Después de decir esto, Manuel sacó una fotografía de su bolsillo y la arrojó frente a mí con desprecio. En la foto aparecía yo con un hombre en una imagen comprometedora. Al ver la foto no pude evitar reírme. ¿Para disgustarme usan una foto generada por inteligencia artificial como evidencia? ¿No tienen miedo de que los demande por difamación? Al escuchar mis palabras, Laura asomó la cabeza desde detrás de Manuel. Siempre que mi hermana no se enoje, lo que ella diga será la verdad. Los familiares y amigos que estaban presenciando el espectáculo, al ver la fotografía, empezaron a negar con la cabeza y a criticarme. Al ver esto, Manuel me dijo fríamente, Linda, la verdad es que siempre te he detestado. Siempre actúas como si fuera superior, y cada vez que estoy contigo me das náuseas. Laura también es una hija de tu familia, si no fuera porque tú la obstaculizas, ¿cómo habría sido oprimida en todo momento? Al escuchar a Manuel expresar sus verdaderos sentimientos, más bien me sentí aliviada. Qué suerte que mostrara su verdadera cara antes del compromiso. Pero lo que él no sabía era que Laura solo era mi hermana adoptiva. Mis padres, por consideración hacia sus sentimientos, nunca permitieron que nadie en la familia lo mencionara, así que solo nosotros, la familia directa, lo sabíamos. Al escuchar esto, Laura también salió con expresión dolida. No puedo culpar a mi hermana por ser oprimida en casa, solo puedo culparme a mí misma por no ser tan excelente como ella, por no saber cómo meterme en la cama de cualquiera para obtener beneficios. Al terminar de hablar, me dirigió una mirada desafiante. Pero hermana, te ruego que nos permitas estar juntos a Manuel y a mí. Nosotros nos amamos de verdad. Además, yo ya. Laura hundió su cabeza en el pecho de Manuel y dijo en voz baja, estoy esperando un hijo de Manuel. La madre de Manuel, al escuchar esto, miró a Laura con emoción. Después de un momento, se dirigió a mí con tono suplicante, Linda, aunque tía no cree que harías ese tipo de cosas, si tú y Manuel no están destinados a estar juntos, mejor dejemos que este matrimonio no se realice. Eso era exactamente lo que esperaba escuchar. Asentí hacia la madre de Manuel, está bien. Pero a partir de hoy, ya no me haré cargo de los negocios de su familia. El rostro de la madre de Manuel se ensombreció, y justo cuando iba a hablar, Laura se acercó diciendo, no se preocupe por eso, hermana.
Hermana no pensará que sin ti el mundo deja de girar, ¿verdad? Manuel también dijo con altivez, exacto, hoy mismo Blue Sky Group anunciará una cooperación profunda con nuestra familia. ¿No pensarás que por acostarte una vez con ese viejo puedes llevarte el contrato? Después de decir esto, la habitación se llenó de las risas de Manuel y Laura. ¿Blue Sky Group iba a anunciar una cooperación con la familia de Manuel? ¿Por qué mi gente no me había informado sobre esto? Al verlos tan engreídos, de repente entendí algo. Estaba absolutamente segura de que Blue Sky Group jamás llegaría a un acuerdo de cooperación profunda con la familia de Manuel. Dije tranquilamente, entonces los felicito por adelantado. Laura me dirigió una mirada despectiva. Si no nos crees, puedes llamar por teléfono para preguntar, en lugar de estar aquí con esa actitud sarcástica. Manuel también se acercó a mí, diciéndome con arrogancia, que Blue Sky Group haya aceptado cooperar con nuestra familia es todo mérito de Laura. Entonces, ¿cómo me vas a agradecer?, preguntó Laura riéndose mientras se recostaba en el hombro de Manuel. Manuel respondió descaradamente, esta noche te agradeceré, como corresponde. Laura se sonrojó y se escondió en los brazos de Manuel, qué malo eres. Al ver mi reacción calmada, Manuel pareció sentirse insultado y dijo con impaciencia, ¿qué haces aún aquí parada? ¿Acaso quieres participar en la fiesta de compromiso mía y de Laura? Laura dijo con voz melosa, ella es mi hermana, por supuesto que debería participar en nuestra fiesta de compromiso. Capítulo 2. Sentí una oleada de náuseas y me di la vuelta para irme, pero Manuel me detuvo. Si quieres marcharte, está bien, pero deja el vestido. Me enfurecí al instante, ¿con qué derecho? Cierra la puerta, le gritó Manuel al guardaespaldas. Todo el mundo sabe que ese vestido lo mandamos hacer a medida por varios millones. Ya no eres mi prometida, así que no tienes derecho a llevarlo puesto. Asentí, está bien, voy a cambiármelo ahora mismo. Manuel y Laura se rieron. Manuel dijo con malicia, cámbiatelo aquí mismo. Fruncí el ceño, ¿pretendes que me cambie delante de toda esta gente? Manuel se rió, si eres capaz de acostarte con clientes por conseguir contratos, cambiarte de ropa delante de todos debería ser pan comido para ti. Manuel, no te pases. ¿Qué no me pase? ¿No estarás buscando la oportunidad de cambiar el vestido por otro? Sin dejarme terminar, le gritó a los guardias que tenía detrás, ¿a qué esperáis? Con lo que os pago cada año, y de ayudar a la señorita Linda a quitarse el vestido. Varios guardaespaldas me rodearon inmediatamente y empezaron a manosearme. Todas las personas presentes temían ofender a Manuel, nadie se atrevió a defenderme. No tuve más remedio que pedirle ayuda a la madre de Manuel, señora. Pero la madre de Manuel apartó la mirada y dijo fríamente, Manuel tiene razón. Al ver que la madre de Manuel también decía eso, los guardaespaldas se volvieron aún más descarados. Me invadió una sensación de humillación y los empujé con fuerza. Quitad vuestras sucias manos de encima, me lo quito yo sola. Los guardaespaldas retrocedieron unos pasos, y toda la habitación me miraba con extrañeza. En ese momento, hubiera querido que me tragara la tierra. ¿No tenéis miedo de las represalias por humillarme así? Tan pronto como terminé de hablar, Laura se acercó a mí con mala intención. Hermana, ¿no has oído que en nuestra familia hay una hija adoptada? No creerás que la familia se va a enfrentar a todos los invitados presentes por una simple hija adoptada, ¿verdad? Viendo la expresión triunfante de Laura, le dije fríamente, Laura, ¿también sabes que hay una hija adoptada en la familia? Entonces, ¿crees que yo soy esa hija adoptada? Ja ja ja, Linda, realmente te crees muy importante. ¿De verdad piensas que eres hija legítima? Si fueras realmente hija legítima, ¿crees que tus padres te habrían dejado casarte conmigo? Cuando Manuel terminó de hablar, la gente en la habitación comenzó a murmurar. Es cierto, aunque la familia Manuel también es adinerada, está muy por debajo de la familia de Linda. ¿Cómo iban los padres de Linda a casar a su hija legítima con Manuel? Tiene razón. Aunque Manuel no se veía muy contento, al escuchar que todos estaban de acuerdo con su punto de vista, se sintió satisfecho. Papá en principio no estaba de acuerdo con que me casara con Manuel, pero el abuelo de Manuel le ofreció demasiados beneficios. También prometió que, tan pronto como me casara con él,
transferiría la mayor parte de la herencia familiar a nombre de Manuel, e incluso hizo que un abogado lo certificara públicamente. Papá aún dudaba y me aconsejó: ese chico Rafael está interesado en ti, la familia de Rafael tiene mejores condiciones, papá confía en que él no te haría sufrir. En ese momento fui muy obstinada: Rafael encontrará a alguien mejor. Papá suspiró: niña tonta, si no le gustas, ¿para qué crees que te sigue a todas partes? Si no hubiera sido por mis súplicas, papá nunca habría cedido. No esperaba que el matrimonio que elegí contra la oposición de mi familia me diera tal humillación en la fiesta de compromiso. Miré fijamente a Manuel y le pregunté fríamente: ¿estás seguro de que la información es verdadera? Laura, a un lado, dijo triunfante: hermana, no pierdas más tiempo, quítate el vestido y dámelo rápido. Si perdemos tiempo, no será bueno para nadie. La fulminé con la mirada. Desde pequeña, la familia me había advertido que bajo ninguna circunstancia podía revelar públicamente que Laura era la hija adoptada. Pero ahora parecía que seguir ocultándolo solo la perjudicaría. Dije: la hija adoptada de la familia es Laura, nunca fui yo. Al escuchar esto, la cara de Laura se puso roja como un tomate, corrió llorando hacia Manuel con aire de víctima: Manuel, mira cómo me humilla mi hermana, tienes que hacer algo por mí. Manuel se enfureció completamente y les gritó a los guardaespaldas que estaban a mi lado: ¿acaso estáis muertos? Señalándome: si no quiere quitarse el vestido, ayudadla vosotros. Recordad, no lo dañéis, no podríais pagarlo ni en varias vidas. Los guardaespaldas no se atrevían a tirar del vestido bruscamente, así que empezaron a arañarme por todo el cuerpo, y pronto quedé cubierta de arañazos. Justo cuando el vestido estaba a punto de ser arrancado, se escuchó una voz familiar desde fuera de la puerta. Capítulo 3. Señorita linda, ¿por qué no me avisaste del compromiso? ¿Acaso temías que viniera a arruinar la boda? Respiré aliviada y los guardaespaldas también se detuvieron. Me di la vuelta y vi a Rafael parado en la entrada con expresión seria. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Laura lucía sorprendida, quiso acercarse pero se detuvo. Manuel le preguntó en voz baja a Laura: ¿ese es el señor Rafael? Laura respondió con desdén: es un impostor, nunca lo he visto antes. Una vez confirmado esto, Manuel gritó: ¿de dónde saliste, mocoso? ¿Te atreves a causar problemas en mi territorio? ¿Buscas la muerte? Luego les gritó a los guardias: ¿por qué se detuvieron? Continúen. Rafael entendió inmediatamente la situación. Con el rostro ensombrecido, caminó a grandes zancadas hacia mí, a ver quién se atreve a tocarla. Si no quitan sus sucias manos de encima, no me culpen por lo que pueda pasar. Al ver a mi salvador, sin importarme el orgullo, pedí ayuda desesperadamente: Rafael, sálvame. Manuel se burló: ¿en serio? ¿Contrataste a un actor para que se haga pasar por el señor Rafael? ¿Sabes las consecuencias de suplantar al señor Rafael? Rafael lo miró con desprecio: ¿y tú conoces las consecuencias de ofender a Rafael? Manuel estalló en carcajadas: ja, ja, ja. ¡Qué ridículo! Si tú eres Rafael, entonces yo soy el abuelo de Rafael. En cuanto terminó de hablar, todos en la habitación se echaron a reír. Dije: él realmente es Rafael. Que no lo reconozcas es normal, después de todo, gente como tú de familias de segunda clase tiene una visión limitada. Haz que tu gente se largue inmediatamente, si no. Después de confirmarlo con Laura, Manuel se acercó a nosotros. Si no, ¿qué? Laura dice que nunca te ha visto. Mientras intentaba atacarme, añadió: date prisa y quítate la ropa, tráete a tu gente. Rafael me protegió detrás de él, mostrando una expresión feroz y agarrando la mano de Manuel. Le dije: no tienes que guardarme las apariencias. Rafael inmediatamente levantó el pie y pateó violentamente el estómago de Manuel. Manuel fue arrojado varios metros y quedó tirado en el suelo sin poder moverse. Después de un buen rato, logró levantarse y gritó dolorido: ¿quién eres tú para meterte en mis asuntos? Mátenlo. Los guardaespaldas inmediatamente se abalanzaron sobre Rafael. Van, 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 varios sonidos y todos los guardias salieron volando. Esta vez Rafael no se contuvo, usó toda su fuerza, y varios guardaespaldas quedaron inconscientes en el suelo.
Manuel se puso lívido de la ira. Te atreves a arruinar mi fiesta de compromiso. Hoy no saldrás vivo de aquí. Rafael lo ignoró, se acercó a mí, se quitó la chaqueta y me la puso encima, con tono burlón. Te dije que tu criterio era malo, y todavía insistías en que este tipo era decente. Yo, que no había llorado a pesar de las humillaciones anteriores, al escuchar estas palabras, se me llenaron los ojos de lágrimas. Rafael, al verme así, se corrigió rápidamente. Está bien, ya no me burlo de ti. Con esa cara de pena, si mi abuelo te viera, pensaría que te estoy molestando. Ya basta de este alboroto. Una voz seria resonó de repente. ¿No hago nada y creen que estoy muerta? Era la madre de Manuel. Cuando Manuel me estaba molestando antes, ella no intervino, pero ahora que Rafael me ayudaba, salía a hacer justicia. No me importa si eres o no el señor Rafael, lárgate inmediatamente y llévate a esa mujer linda. Rafael dijo fríamente, cuida tu lenguaje. Si me llevo a Linda, tu familia no podrá soportar las consecuencias. La madre de Manuel se burló, ridículo. Originalmente, por respeto a los padres de Laura, quería dejarle algo de dignidad a Linda, pero no esperaba que fuera tan descarada. Miren cómo arruinó la fiesta de compromiso de mi hijo. Me señaló, declaro que Linda no respeta la moral femenina, tiene relaciones desordenadas, y mi hijo Manuel oficialmente cancela su compromiso con ella. Después de decir esto, arrojó una foto creada por IA frente a Rafael. Rafael ni siquiera miró la foto. La madre de Manuel resopló, no sé si después de ver la foto aún tendrás la cara para defender a esta sinvergüenza. Rafael frunció el ceño, considerando tu edad, no quiero discutir contigo. Si vuelves a calumniar a Linda, no seré cortés contigo. Justo después de que dijera eso, me agaché a recoger la foto. Rafael, confundido, preguntó, Linda, ¿qué haces? Dije, también deberías verla, tal vez puedas ayudarme a limpiar mi nombre. Rafael dijo seriamente, confío en que no eres esa clase de persona. Sonreí amargamente, claro que tú lo sabes, pero esta gente no. Hoy aclaremos las cosas, y si en el futuro hay más rumores, definitivamente haré que pague el precio. Rafael tomó la foto, la miró un momento y se rió, la tiró al suelo, sacó un pañuelo y se limpió las manos, como si hubiera tocado algo sucio. Antes de falsificar fotos, ¿no podrían investigar un poco sobre nuestra familia? Miró a todos. Efectivamente, la persona en la foto es de nuestra familia. Inmediatamente se escucharon murmullos por toda la habitación. Rafael continuó, pero... Echó un vistazo alrededor y la habitación se quedó en silencio. La persona en la foto es mi tío segundo, que murió hace 5 años. Con estas palabras, la habitación explotó en conmoción. Laura de repente salió y cuestionó, ¿solo porque tú dices que murió, ya está muerto? Rafael dijo calmadamente, si no me crees, puedes llamar a tu padre y preguntarle. La cara de Laura se puso pálida y luego roja, y no dijo nada más. Rafael miró a todos, el asunto de la foto falsa ya está aclarado. En el futuro, quien vuelva a usar esto como excusa, será enemigo de la familia Rafael. Se dirigió a Manuel y su madre, ahora voy a decir algo justo en nombre de Linda. Su familia no tiene derecho a cancelar el compromiso. Si alguien va a cancelar, debe ser Linda quien cancele con ustedes, porque su familia simplemente no está a su altura. Después de decir esto, gritó hacia la puerta, entren todos. Docenas de guardaespaldas inmediatamente entraron en tropel. Despejen el lugar. Echen a toda esta gente. Capítulo 4. Los guardaespaldas estaban a punto de actuar cuando Laura de repente se echó a reír. Aplaudió mientras se acercaba hacia mí, Linda, ¿cuánto dinero pagaste para que estas personas vinieran a actuar? ¿No te parece muy infantil? Si no fuera porque este tipo acaba de mencionar a papá para intimidarme, casi me hubiera creído sus mentiras. Después de decir esto, Laura se dirigió hacia mí. El guardaespaldas de Rafael extendió la mano para detenerla. Laura apartó al guardaespaldas, Linda, no importa cuánto les pagues, yo les daré el doble. Saquen a esta pareja de perros ahora mismo. Los guardaespaldas la miraron con expresión indiferente, como si estuvieran viendo a una loca. Señorita Laura,
por favor no haga esto. Alguien trató de calmarla. Ella le dirigió una mirada furiosa. Mis asuntos no te incumben. Hoy, quien se atreva a interferir, se estará enfrentando a mi familia. La persona que había tratado de calmarla tuvo que retirarse avergonzada. Al ver que los guardaespaldas no obedecían sus órdenes, Laura se puso seria. ¿Se atreven a ignorar mis palabras? Los guardaespaldas siguieron sin moverse. La furia de Laura creció, triple. Solo sáquenlos de aquí y les pago inmediatamente. Trató de avanzar, pero fue detenida nuevamente por el guardaespaldas. Al quedar en ridículo frente a todos, se enfureció completamente y levantó el pie para patear al guardaespaldas que tenía al lado. Señorita Laura, por favor compórtese. Ah, así que sí sabes que soy la señorita Laura. ¿No escuchaste lo que dije hace un momento? Laura levantó la mano para abofetear al guardaespaldas. Haciéndote el sordo, voy a darte una lección que no olvidarás. Antes de que terminara de hablar, el guardaespaldas le devolvió la bofetada. Su rostro, que acababa de ser operado y aún estaba en recuperación, se hinchó inmediatamente. ¿Te atreves a arruinar el delineado de ojos que me acabo de hacer? Voy a pelear contigo. Laura se abalanzó como una loca. El guardaespaldas ya no tuvo más paciencia. Después de varias bofetadas, el rostro de Laura quedó morado e hinchado. Viendo que el rostro por el cual había gastado cientos de miles y sufrido tanto para arreglarse estaba completamente arruinado, Laura siguió siendo obstinada. ¿Se atreven a pegarme? ¿Ya no quieren vivir? Rafael se rió, me miró a mí, luego miró a Laura que parecía una mujer loca, y comentó con sarcasmo, ¿en verdad no conoces tu propia identidad? Esperen. Les voy a mostrar las consecuencias de meterse conmigo, gritó Laura histéricamente. Rafael dijo, parece que realmente no lo sabes, que solo eres una hija adoptiva. Laura se quedó paralizada, pero aún se negaba a creerlo, pensando que Rafael era un actor que yo había contratado. No tuve más remedio que salir envuelta en la chaqueta de Rafael. En efecto eres la hija adoptiva de nuestra familia. Todos estos años, papá y mamá, para proteger tu autoestima, no permitieron que nadie en la familia te dijera la verdad sobre tu origen. ¿Realmente no recuerdas nada de cuando eras pequeña? Al ver que no respondía, continué, aún recuerdo la escena cuando papá y mamá te encontraron en la puerta de casa y te trajeron. ¿Y ahora, quieres distorsionar la verdad y tomar mi lugar? ¿No recuerdas cuando tenías 5 o 6 años y una anciana niñera te contó en secreto sobre tu origen, y papá y mamá la echaron? La miré fijamente mientras Laura permanecía en silencio. En realidad no quería presionarla de esta manera, pero ella había desafiado mis límites una y otra vez. Por su expresión actual, podía ver que en realidad siempre había sabido que era adoptada, solo que con el tiempo, hasta ella misma se había engañado. Linda, cállate. Laura se desplomó en el suelo, con expresión abatida. Dijo, por supuesto que lo recuerdo, ¿cómo podría olvidarlo? Todos estos años he estado quitándote cosas. Cualquier cosa que te gustara o quisieras, yo tenía que quitártela. ¿Sabes por qué? ¿Era porque me gustaban? No. A mí no me gustaban para nada. La expresión de Laura era repugnante. Pero cada vez que papá y mamá me ayudaban a mí en lugar de ayudarte a ti, me sentía especialmente feliz. Mira, esos son tus propios padres, y prefieren ayudar a mí, una extraña, antes que ayudarte a ti. Ja ja ja. Rafael, que estaba a un lado, discretamente tomó mi mano, pensando que me sentiría triste. Pero no fue así, al contrario, entendía perfectamente las intenciones de papá y mamá. Qué ridículo, hasta ahora Laura sigue sin entender. Me reí, mirando a Laura que parecía haber perdido el alma, ¿y qué importa? Por supuesto que hay que ser cortés y considerado con los invitados, pero con la familia no hace falta ser tan formal, porque somos una familia. Parece que nunca vas a entender esto en toda tu vida. Capítulo 5. Para entonces, Manuel ya había despertado y había escuchado toda la conversación entre Laura y yo. Con el rostro desencajado, se acercó a Laura y le gritó fríamente, «Laura». Sin darle tiempo a reaccionar, Manuel le propinó una patada en el vientre. Laura, que no se lo esperaba, se tambaleó y cayó al suelo.
Manuel se abalanzó sobre ella y comenzó a patearle el estómago una y otra vez, como si hubiera perdido la cordura. Ni siquiera su madre pudo detenerlo cuando intentó intervenir. «Maldita mentirosa. ¿Te atreves a engañarme?». Laura, sin importarle el dolor, trató de aferrarse a las piernas de Manuel, pero él, completamente fuera de sí, la ignoró por completo. «Manuel, el bebé que llevo en el vientre es tuyo». «¿Bebé?». Manuel se burló con amargura. «Si no me hubieras mentido diciendo que tú eras la hija biológica y que Linda era adoptada, ¿crees que me habría acostado contigo? Además me convenciste de falsificar esas fotos para perjudicar a Linda. Solo de pensarlo me dan náuseas». «¿Y te atreves a hablar de un bebé? Dime, ¿de quién es realmente lo que llevas en el vientre?». «Es tuyo, realmente es tuyo». Antes de que Laura pudiera terminar de hablar, se escuchó otro grito desgarrador cuando Manuel la pateó con tanta fuerza que la hizo deslizarse varios metros por el suelo. «¡Sangre!», gritó alguien alarmado. Al ver las manchas de sangre en el suelo, Manuel se disponía a lanzarse nuevamente contra ella. Aunque pensaba que Laura se lo tenía merecido, no pude evitar intervenir con voz fría. «¿Ya terminaste con este espectáculo? Hasta para castigar a un perro hay que respetar a su amo». Manuel se detuvo en seco, se volvió hacia mí y de repente se desplomó como si se hubiera quedado sin fuerzas, abrazándose a mis piernas. «Linda, perdóname. Todo fue culpa de Laura, sí, ella me manipuló». Solté una risa despectiva e intenté liberar mi pierna, pero él me sujetaba con desesperación. Rafael frunció el ceño y se dirigió a los guardaespaldas. «¿Qué están esperando?». Varios guardaespaldas corpulentos se acercaron inmediatamente y apartaron a Manuel con facilidad. «Linda, perdóname por favor». Manuel seguía llorando y gritando. «¿Ahora tienes miedo? Hace un momento no eras tan arrogante», le dije con frialdad. La madre de Manuel también entró en pánico y se acercó a mí para suplicar, fingiendo regañar a Manuel. «Todo es culpa de este chico por ser joven e ingenuo, Laura lo engañó. Linda, siempre he deseado que te cases con nuestra familia». Mientras hablaba, intentó tocarme, pero la aparté con disgusto. ¿Quién fue la que hace poco decía que yo no tenía moral y que no merecía cruzar el umbral de su casa? «Me equivoqué, perdóname solo esta vez». Respondí con frialdad. «No creo que hayas reconocido tu error, simplemente tienes miedo». En ese momento sonó mi teléfono, era una llamada de mi padre. Colgué directamente y mantuve mi mirada gélida fija en ella. El rostro de la madre de Manuel se volvió lívido, abrió la boca pero no pudo articular palabra, como un pájaro al que le hubieran apretado la garganta. «Ya es hora de que termine esta farsa», declaré. Antes de que pudiera continuar, Manuel apareció de la nada y se arrastró hasta mí. «Linda, sabemos que nos equivocamos, perdónanos esta vez». Lo ignoré, mientras los guardaespaldas ya lo habían bloqueado entre Rafael y yo. De repente, la puerta cerrada se abrió y se escuchó una voz anciana. «Linda, lamento que hayas tenido que pasar por esto». Manuel y su madre comenzaron a temblar como hojas. Sin necesidad de preguntar sabíamos que había llegado el abuelo de Manuel. «Abuelo, ¿por qué no está descansando en el hospital?», preguntó Manuel con voz temblorosa. El anciano lo reprendió con voz severa. «Si no venía, ibas a destrozar el mundo. Arrodíllate ahora mismo». Manuel se postró inmediatamente en el suelo. El famoso dicho de que el hombre tiene oro bajo las rodillas no era más que una broma ante su abuelo. «No te arrodilles ante mí, arrodíllate ante Linda». Solo entonces Manuel se volvió apresuradamente y se arrodilló frente a mí. Me acerqué rápidamente al abuelo de Manuel. Por su expresión facial pude ver que había venido haciendo un gran esfuerzo. No quería comprometerme, pero tampoco podía ser demasiado dura con un anciano gravemente enfermo. Debería estar descansando en el hospital. Nosotros los jóvenes podemos resolver nuestros propios asuntos. Me sonrió con voz gentil. Sabía que Linda era una persona sensata. «Realmente ha sido injusto para ti casarte con mi nieto sinvergüenza. Pídele perdón a Linda». «No es necesario», lo interrumpí. «Ya que está aquí, hablemos con claridad. Manuel y yo ya hemos cancelado el compromiso», su nuera lo dijo personalmente. Tan pronto como terminé de hablar, se escuchó un pum, y la madre de Manuel también cayó de rodillas frente a mí, aterrorizada. «Papá».
El abuelo de Manuel se enfureció tanto que su pecho se agitaba mientras respiraba con dificultad. «Papá, ¿se encuentra bien?» «Abuelo». Capítulo 6. La habitación se sumió de inmediato en el caos, hasta que el abuelo Manuel logró alzar la mano pidiendo silencio. Un abogado y un funcionario de la notaría salieron de detrás de él. El abuelo Manuel respiró profundamente y su mirada se volvió penetrante. «Declaro inválido el testamento que redacté anteriormente. Hoy, ante todos los invitados presentes, anuncio que expulso del clan familiar a Manuel y su linaje. A partir de ahora, él y su madre no tendrán más vínculos con nuestra familia». Terminando de hablar, se dirigió a Rafael y a mí. «Señor Rafael, ¿está satisfecho con esta resolución?» Rafael respondió con frialdad: «Señor, estos son asuntos familiares suyos. ¿Qué tienen que ver conmigo?» «Animal desgraciado, arrodíllate ante el joven Rafael y pide perdón», rugió el abuelo Manuel. Manuel y su madre se desplomaron en el suelo como dos masas informes. La conversación entre el abuelo Manuel y Rafael estalló como una bomba, haciendo hervir instantáneamente toda la habitación. «Hoy he venido a esta fiesta de compromiso con una misión específica», continuó Rafael. «Pero la manera de recibir huéspedes de su familia no la puedo aprobar. Por tanto, anuncio que el Grupo Cielo Azul cancela la cooperación profunda con su familia. De ahora en adelante, jamás volveremos a colaborar». El rostro del abuelo Manuel se desangró por completo, sus ojos llenos de terror. «Señor Rafael, ya los he expulsado de la familia». Rafael lo miró una vez y su tono se suavizó ligeramente. «Usted debería saber que mi colaboración con su familia era una sorpresa que quería darle a Linda». Los labios del anciano temblaron, sin poder articular palabra. «Ahora que Linda ha cancelado el compromiso, naturalmente debo retirar esa sorpresa». Apenas Rafael terminó de hablar, el abuelo Manuel ya no pudo sostenerse más y se desplomó de la silla de ruedas al suelo. La habitación se convirtió en un pandemonio, y también se escuchó conmoción afuera. Los comentarios de los invitados flotaban constantemente hacia adentro. «¿Entonces el señor Rafael realmente no va a cooperar más con la familia Manuel?» «¿Qué va?» Habiendo ofendido al señor Rafael y a la señorita Linda, seguramente están perdidos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Vámonos rápido, no nos metamos en problemas. Escuché que el abuelo Manuel murió de la ira. Los invitados se marcharon sin despedirse. Pocos minutos después, en el hotel solo quedaron un salón de banquetes vacío y globos meciéndose con el viento. Rafael tomó mi mano y salimos del hotel. «Linda», vaciló antes de hablar. «No necesitas decir nada, sé lo que quieres decir». ¿Realmente no puedes sentir mis sentimientos? Lo sé, pero ahora no quiero hablar de eso. Rafael se quedó atónito por un momento, luego se disculpó. Lo siento, fui demasiado impaciente. Días después, el abuelo Manuel fue sepultado. En el velorio, ningún extraño se atrevió a aparecer. Manuel y su madre fueron, pero los golpearon hasta dejarlos ensangrentados. Esta fiesta de compromiso que debería haber conmocionado a toda la ciudad se convirtió, por la estupidez de Manuel y su madre, en el comienzo de la decadencia de la familia Manuel. En el hospital, aunque Laura fue rescatada, tuvo que someterse a una histerectomía debido a una hemorragia uterina masiva. Durante su hospitalización envió mensajes queriendo volver a casa, pero nadie se atrevió a transmitir sus palabras. Tras ser dada de alta, intentó forzar la entrada a nuestra casa arrastrando su cuerpo enfermo, pero los guardias de seguridad la detuvieron en la puerta. Luego buscó ayuda de los ancianos del clan. Cuando los ancianos vinieron a mi casa a interceder por ella, solo sonreí. Aunque mis padres no dijeron nada, su mirada de decepción ya lo decía todo. Más de 20 años de cuidados y amor no pudieron conmover a esta serpiente ingrata. Al ver la expresión de mis padres, los ancianos se sintieron tan incómodos que ya nadie más se atrevió a hablar por Laura. La próxima vez que vi a Laura fue en un KTV de negocios. Mientras Rafael y yo acompañábamos a clientes de otras ciudades, una fila de chicas con maquillaje espeso vestían ropa ligera en pleno invierno. «Oye, tú, levanta la cabeza». «Te digo que levantes la cabeza, ¿no oyes?». El cliente gritó groseramente a una chica que mantenía la cabeza baja, quien avergonzada la hundió aún más. «¿Qué pasa con ustedes?». Trajeron a una sorda para acompañar a beber,
se quejó ruidosamente el cliente. Ni Rafael ni yo dijimos nada, hasta que la abofetearon y salió llorando del salón privado. El gerente me contó después que esa era Laura. Manuel seguía siendo un holgazán, Laura solo podía salir a ganar dinero para mantener la familia, además de encargarse de todas las tareas domésticas. Vivían una vida amarga e insoportable. Interrumpí las palabras del gerente. No sentía ni una pizca de compasión por lo que le pasaba a Laura. Una vez nuestra familia la trató como pariente, pero ¿y ella? Tal vez ella y Manuel estaban hechos el uno para el otro. Que se torturen mutuamente y nunca se separen. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos.
Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, ¿la cena estará lista pronto? Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. ¿Qué es esto?, preguntó,
y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. Debe ser un error, Hannah, dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather,
como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo: Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento. Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla. Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí. Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. Florecitas, gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece»,
dijo Choe con firmeza. Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo. Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. No estás sola, Hannah, dijo Linda, apretándole la mano. Estamos contigo. Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. Hannah, perdóname, comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa.
Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo,
pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.